La vieja casa victoriana se alzaba frente al cementerio Sueño Eterno. Una joven pareja, seducida por el bajo precio, ignoró la inquietud en sus estómagos y decidió llamarla hogar. Les advirtieron sobre sucesos extraños, susurros en la oscuridad de la noche, sombras moviéndose dentro de los muros del cementerio. Pero los descartaron como mera superstición. Estaban equivocados. Las primeras noches fueron tranquilas, engañosamente pacíficas. Cada mañana encontraban consuelo en la calma, cuestionando su miedo inicial. A medida que los días se convertían en semanas, se instalaba una sensación de normalidad. Pero estaban siendo observados. Una noche, el silencio se rompió. La luna llena iluminaba las calles desiertas, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. El aire estaba cargado de una quietud que solo se encuentra en las horas más profundas de la noche. Un grito espeluznante atravesó la quietud, desgarrando la serenidad de la noche. Era un sonido que helaba la sangre, un lamento que parecía surgir de las entrañas mismas de la oscuridad. La mujer se levantó de un salto de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el pánico que sentía en su interior. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar el frenético tamborileo de su corazón. Su esposo, aturdido y desorientado, trató de calmar su pulso acelerado. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz aún pesada por el sueño. La miró con preocupación, tratando de entender el origen de su miedo. «Solo fue un sueño», murmuró con la voz espesa por el sueño. Intentó tranquilizarla, pero sus palabras no lograron disipar la inquietud que se había instalado en el ambiente. Pero en el fondo, una pizca de duda persistía en su mente. Algo en el grito había sonado demasiado real, demasiado cercano. No podía sacudirse la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Él no había escuchado un sueño. El sonido había sido tan vívido, tan palpable, que le resultaba imposible descartarlo como una simple pesadilla. Al día siguiente, encontraron a su perro, Buster, muerto en el patio trasero. La escena era desgarradora. Buster, que siempre había sido un guardián leal y valiente, yacía inmóvil, su cuerpo rígido y sin vida. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror, congelados en un grito silencioso. Era como si hubiera visto algo tan espantoso que su corazón no pudo soportarlo. La pareja lloró. Con el corazón apesadumbrado por un terror inexplicable, se abrazaron, buscando consuelo en la cercanía del otro, pero el miedo seguía acechando en las sombras. Los susurros que habían ignorado ahora resonaban en sus oídos, más fuertes, más amenazantes. Era como si la noche misma les estuviera hablando, susurrando secretos oscuros y promesas de terror. La sensación de ser observados, de no estar solos, se hizo más intensa, envolviéndolos en una atmósfera de miedo y desasosiego. Dormir se convirtió en un lujo que no podían permitirse. Cada crujido del suelo, cada susurro de hojas fuera de su ventana, les provocaba escalofríos. Una noche, la mujer se despertó con una visión escalofriante. Una figura alta y sombría estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, con los ojos brillando rojos en la oscuridad. Ella gritó, despertando a su esposo. Pero cuando él abrió los ojos, la figura se había ido. Él lo descartó como una pesadilla, un producto de su mente asustada, pero ella sabía lo que había visto. El hombre sombra era real. Los días se convirtieron en semanas, cada una más aterradora que la anterior. La casa, que alguna vez fue un refugio de paz, ahora era un lugar de constante inquietud y temor. Los objetos se movían solos, como si una fuerza invisible los controlara. Libros que caían de los estantes, sillas que se deslizaban por el suelo sin que nadie las tocara. Las puertas se cerraban de golpe sin explicación, creando un eco que resonaba en toda la casa. Estaban viviendo una pesadilla, una que parecía no tener fin. Entonces, una noche de tormenta, cuando el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con furia, mientras un relámpago iluminaba su sala de estar, la vieron. Una figura etérea que parecía flotar en el aire. Una mujer joven con un vestido blanco, que parecía brillar con una luz propia, el rostro pálido y demacrado, como si hubiera sufrido mucho en vida, los ojos llenos de una profunda tristeza, una tristeza que parecía atravesar el tiempo y el espacio.
apareció por un instante fugaz, como un susurro en la oscuridad. Luego se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un aire de misterio y desasosiego. La pareja, paralizada por el miedo, no podía creer lo que acababan de presenciar. Sus corazones latían con fuerza, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Solo pudieron mirar el lugar donde ella había estado parada, preguntándose si lo que habían visto era real o una alucinación. Pero sabían la verdad en el fondo de sus corazones. El fantasma era real, y estaba tratando de decirles algo. Un mensaje del más allá, una advertencia o quizás una súplica. Pero, ¿qué quería? ¿Y por qué había elegido esa noche para aparecer? Sección 5. La fuerza invisible. El miedo se transformó en una entidad invisible en su casa. No era solo una sensación pasajera, sino una presencia constante que se hacía sentir en cada rincón. Acechaba en las sombras, susurraba en la oscuridad de la noche y hacía notar su presencia a través de corrientes de aire helado que les helaban la sangre. Cada noche, el frío se volvía más intenso y los susurros más claros, como si la fuerza invisible estuviera ganando poder. La pareja, antes tan enamorada, ahora eran extraños en su propia casa, unidos por el miedo. Sus conversaciones se volvieron escasas y sus miradas llenas de desconfianza y terror. La casa, que una vez fue un refugio de amor y calidez, se había convertido en una prisión de miedo y desesperación. Una noche, durante la cena, la mujer sintió una mano helada agarrar su muñeca. El contacto fue tan real y tan gélido que su corazón casi se detuvo. Miró a su esposo con ojos llenos de pánico, pero él solo pudo devolverle una mirada de impotencia. Gritó, dejando caer el tenedor. El sonido metálico resonó en la habitación, amplificando el terror del momento. La fuerza invisible no solo estaba presente, sino que ahora interactuaba con ellos de una manera más directa y aterradora. Su esposo, con el rostro ceniciento, solo pudo observar con horror cómo una fuerza invisible la arrastraba de la silla. Intentó moverse, pero el miedo lo paralizó, dejándolo impotente ante la situación. Se abalanzó sobre ella, pero su mano se cerró en el aire vacío. Ella se había ido. La desesperación llenó la habitación, y el hombre se quedó solo, con la fría certeza de que la fuerza invisible había reclamado a su amada. La casa, ahora más oscura y fría que nunca, se convirtió en un recordatorio constante de la presencia que los había separado. Sección 6. Cavando más profundo. Impulsado por una mezcla de miedo y desesperación, el hombre comenzó a investigar. Profundizó en la historia de la casa, descubriendo un pasado oscuro y siniestro. El dueño anterior, un rico viudo, había perdido a su esposa en circunstancias misteriosas. Los rumores de juego sucio y un entierro apresurado perseguían al pueblo. Descubrió que la mujer fantasmal del vestido blanco no era otra que la esposa del viudo. ¿Pero por qué los estaba atormentando? ¿Cuál era su conexión con la casa? ¿Y dónde estaba su esposa? Sección 7. Una revelación escalofriante. Encontró su respuesta en el ático. Escondido debajo de las tablas del suelo, descubrió una caja de madera. En el interior, envuelto en una tela blanca, había un cráneo humano. El cráneo de la esposa del viudo. Mientras miraba el cráneo, sintió un aliento frío en el cuello. Se giró para encontrar la figura fantasmal del viudo parado detrás de él, con los ojos encendidos de ira. Nunca se suponía que encontraras eso. Siseó la figura fantasmal, su voz un áspero gutural. Sección 8. Atrapado. El pánico lo invadió. Tropezó hacia atrás, dejando caer el cráneo. La figura fantasmal se abalanzó, su agarre helado cerrándose alrededor de la garganta del hombre. Luchó, jadeando por aire, pero el agarre fantasmal era demasiado fuerte. Estaba atrapado. Su vida se le escapaba lentamente. Con los ojos nublados por las lágrimas, vio la figura fantasmal de la mujer del vestido blanco. Ella estaba moviendo la cabeza, rogándole a su esposo que se detuviera. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Sección 9. Descanso eterno. La visión del hombre se desvaneció en la oscuridad. Él estaba muerto. Su cuerpo cayó inerte,
uniéndose al cráneo en el polvoriento suelo del ático. La figura fantasmal del viudo sonrió, satisfecha. Había obtenido su venganza. La casa volvió a quedar en silencio. El único sonido el crujido de la vieja casa victoriana mientras se hundía más en la tierra. La pareja, ahora reunida en la muerte, quedó atrapada para siempre entre sus muros. La casa frente al cementerio Sueño Eterno se erguía como testimonio de su trágico destino.